la prueba está ya con fecha, ¿bien? La fecha de hoy, tal como les había comentado, así que terminando la clase de hoy, a partir de las 9 de la noche, ustedes pueden iniciar la evaluación. Recuerden que el plazo es hasta mañana a las 9 de la noche, se cierra la prueba, por lo tanto, ustedes tendrían que estar entrando a las 7, hasta las 7:30, 8 máximo, si es que no se demoran más de una hora en responder la prueba. Bien, esa es la hora tope que ustedes pueden ingresar para realizar la evaluación, ya que a las 9 se cierra la prueba. Bien, reitero esto para todas aquellas personas que se confundan un poco y después preguntan, ¿y hasta qué hora puedo entrar a hacer la prueba? Porque dijeron que era hasta las 9. Recuerden, a las 9 se cierra la prueba, la hayan completado o no. Bien, también eh, pregunté respecto de esas tres preguntas que habían quedado, ¿cierto? Que respondieron ustedes de la prueba anterior y me comentaron que la iban a revisar. Bien, para también que me comentaron que fue por un error que incluyeron esas preguntas, por lo tanto las van a tomar como correctas, ¿bien? Para no perjudicar evidentemente a cada uno de ustedes. Eso es lo que les puedo comentar por ahora. No sé si hay alguien que quiera hacer otra consulta o tenga algún comentario, algo que no haya quedado claro respecto de lo que he señalado hasta ahora. Bien, parece que no, así que vamos a comenzar con lo que nos corresponde ver hoy y que es el diario oficial. Ok, María, gracias. Bien, el diario oficial, su nombre se debe a que en este diario se publican todas las normas y otros documentos también u otras publicaciones que por ley se deben realizar. Este es el diario oficial en que, reitero, se publican básicamente las leyes de nuestro país. Bien, por lo tanto, cuando nosotros queremos saber si efectivamente una ley está vigente, debemos referirnos al diario oficial para revisar, para verificar la fecha de su publicación. Recordar que una vez que la ley es publicada y entra en vigencia, se entiende que es obligatoria para todos los habitantes de la República. Bien. Por lo tanto, hay que estar atentos en todo caso a estas publicaciones y por lo general también las leyes que son importantes o más importantes en nuestra legislación, siempre se indica cuál es la fecha en que se va a publicar o que se publicó en el diario oficial. Bueno, el diario oficial es una institución, es un órgano del Estado encargado de la publicación de las normas jurídicas que rigen el país. Es un organismo con más de 140 años de servicio y que en cumplimiento al mandato constitucional, porque también la Constitución y las leyes establecen que las normas deben ser publicadas en el diario oficial, y de otros importantes cuerpos legales, publica leyes, decretos y otras actuaciones jurídicas emanadas de los órganos del Estado. Su misión consiste en dar cuerpo a la certeza jurídica que el Estado de Derecho necesariamente requiere, lo que se materializa a través de la publicación de la ley y de la presunción de que todo cuerpo legal promulgado en la forma prescrita en la Constitución se supone, y más bien, de acuerdo a lo que señala la ley, se entiende conocido por todos, sin admitir prueba en contrario, desde su publicación en el diario oficial. Y aquí entonces tenemos que se produce una discusión al respecto, porque nosotros tenemos acá
Y de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, la ley, una vez publicada en el diario oficial, se entiende conocida por todos. La pregunta es, ¿todos conocemos las normas? La respuesta es no. ¿Bien? Nadie conoce todas las normas que se han publicado en el diario oficial. Absolutamente nadie se los podría decir. ¿Bien? Ni los diputados, ni los senadores, ni los jueces, ni los organismos públicos, ni nadie, ni los abogados tampoco se conocen todas las normas publicadas en el diario oficial. Pero esta es una presunción de derecho. ¿Bien? ¿Y qué significa eso? De acuerdo a lo que está señalado en el Código Civil, no admite prueba en contrario. Es decir, no podemos señalar y no podemos presentar ninguna prueba para indicar, para tratar de probar que no sabíamos que se había publicado esa ley en el diario oficial. ¿Bien? Por lo tanto, ante eso, nadie puede, y de acuerdo también a lo que establece la ley, nadie puede alegar ignorancia de la ley. No conocemos las normas, no podemos alegar ignorancia de que no la conocemos. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, existe una presunción de derecho que indica que, una vez publicada la ley, se entiende conocida por todos. Y esa discusión se ha mantenido durante bastante tiempo, porque además, bien, nadie accede, o en general muchas personas no acceden al diario oficial. Uno, porque no se publica en todos lados. ¿Bien? Dos, porque es caro el diario oficial. Y tres, y algo mucho más importante también en nuestro país, la gente no lee, ¿bien? No adquiere lectura, es decir, ni siquiera leen a través de Internet, que es mucho más fácil, mucho más accesible. Tampoco, nadie lee en general. Y menos van a leer, ¿cierto? Una ley, menos van a leer el diario oficial para informarse de las normas que se han estado publicando, que se publican, para informarse de los decretos, para informarse de, por ejemplo, eh, los llamados a reuniones, a asambleas que se publican en el diario oficial y un sinfín también de otros cuerpos normativos y otros documentos que se publican en el diario oficial. ¿Bien? Se ha solicitado en algunas ocasiones que esta presunción de derecho que está señalada en el Código Civil se ha eliminado, se ha derogado, porque en definitiva no todos, ninguna persona conoce todas las normas, ¿bien? Y otra cosa que tenemos que aplicar también la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad, en donde la gran mayoría de las personas no lee. Entonces, con menor o con mayor razón, menos van a leer el diario oficial, ¿ok? Ahora, nosotros, obviamente, como personas ligadas al derecho, nos podemos preocupar más de esto, o nos preocupamos más de esto, ¿bien? Pero reitero, son a veces tantas las normas que van saliendo, a veces salen normas todos los días, ¿bien? Entonces, ¿vamos a estar leyendo todos los días el día oficial? No, pero sí, a lo mejor vamos a estar atentos a las normas más importantes o a las normas también que se publican respecto del área donde nosotros realizamos algún tipo de función. ¿Bien? Por lo tanto, nosotros sí nos vamos a preocupar un poco más de estar al día con la normativa. ¿Bien? Pero no es necesario en este caso que recurramos al diario oficial, sino que podemos recurrir a la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, que también es donde llegan todas las normas y donde están compiladas todas las normas que se han publicado en el diario oficial. Es más, en la Biblioteca del Congreso también aparece la historia de la ley. ¿Bien? Es la historia de toda la tramitación de la ley. Por lo tanto, podemos incluso leer eso y luego la norma, o leer la norma, ¿cierto? Y luego enterarnos de cómo surgió esta ley. ¿Bien? Todo eso en la Biblioteca del Congreso que, si recuerdo,
Eh, se las, se las mostré, se las señalé en clases pasadas, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias, Esperanza. Entonces, perdón. Entonces, nuevamente reitero, Biblioteca del Congreso. ¿Bien? De la misma forma, el diario oficial cumple con la obligación de publicar todas aquellas actuaciones que, tanto en el ámbito público como privado, tienen relevancia en la vida jurídica, económica y social del país, que deban cumplir con el requisito de publicidad que la ley exige. Bien, aquí también, y reitero, no solamente las leyes se publican en el diario oficial, sino que todo documento, toda actuación que la ley señala que se debe publicar en el diario oficial, se publica entonces en este lugar. El diario oficial integra la Subsecretaría del Interior, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 22 del año 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el reglamento sobre organización y funcionamiento del Diario Oficial de la República de Chile. Su actual director es Felipe Andrés Peroli Díaz. Bien, entonces, desde el año 2016, el Diario Oficial es parte integrante o es un servicio o una repartición de la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública. ¿Bien? Porque antiguamente era un organismo público, pero estaba descentralizado. La historia de este diario, de los 200 años de nuestro país, o más de 200 años, ¿cierto? Un poco más de 200 años ya, más de la mitad ha tenido el diario oficial como un privilegiado testigo de la historia de Chile, que ha registrado no solo su desarrollo legislativo, sino que muchos otros acontecimientos que reflejan momentos históricos de nuestra vida independiente. El Diario Oficial de la República de Chile fue creado el 15 de noviembre, perdón, por decreto del 15 de noviembre de 1876, bajo la presidencia de don Aníbal Pinto Garmendia. Su primera edición se publicó el 1 de marzo de 1877, reemplazando al periódico El Araucano. Para todos aquellos que no, bueno, que no conocen de nuestra historia, sobre todo, perdón, antes de seguir, Daisy, Profe, usted dice que el diario oficial es costoso. ¿Dónde se puede adquirir ese diario? lo puede adquirir por internet o en cualquier kiosco que venda el diario oficial, que no todos lo venden, ¿ya? Exacto. Frente a la moneda hay un kiosco que vende el diario oficial. No sé a cuánto esté, porque, como le digo, una vez pregunté por el precio, pero en esa época era mucho más caro que un diario común y corriente, un diario de tiraje normal. ¿Ya? Es más o Ok, menos, costaba como dos, tres veces más que un diario normal. Ahora bien. no sé a cuánto esté, pero sí lo he visto en ese kiosco que está frente a la moneda en diagonal al Banco Central, Y, calle Agustinas. Agustinas entre Teatinos y Morandé. ¿Bien? ok. Creo que está Profe, el y, Banco Santander ahí, creo. ok, gracias. Cuando hacen la publicación, ¿solo hacen mención del nombre de la ley o aparece toda la ley descrita? Toda la ley. Ok, ok, profe, gracias. ¿Ya? De las otras publicaciones, por lo general son extractos, pero de la ley es toda, la publica completa. Tengo entendido que mañana sale en vigencia la ley Karim. Así es, efectivamente. Entonces quería estar como que al tanto y tener de pronto un documento físico para poder leerlo con más calma. Pero bájelo de bcn.cl y ahí sí, le va a Ya, salir mucho más, a lo mejor mucho más económico. ¿Ya? ya. Ahora, si quiere tener el diario oficial, es cosa suya, pero yo le recomiendo que la baje de la página, porque de ahí la descarga y después la lee, la lee en el computador, o si quiere la imprime, ¿ya? Pero la tiene en el computador ya. Sí, claro. Para otras leyes sí, pero sí por lo menos como para conocer el diario oficial acá en Chile, es una buena referencia. ¿Mm? Sí, Gracias, profe. sí, también. Ok. Leandro,
Buenas noches, profesor. Hola, Leandro, buenas noches. Quería preguntarle Sí, si por un tema económico es que justamente el diario dejó de ser impreso, porque estuve leyendo que a partir del 2016 se dejó de imprimir, ¿puede ser? sí, efectivamente es por un tema económico, ¿ya? Por eso le comentaba que a Daisy sobre todo le podía bajar desde internet, ¿cierto? Desde la página del diario oficial. Y donde yo he visto el diario oficial es en ese kiosco, y creo que es en el único, si recuerdo bien, en el único kiosco que he visto eh, eh, el diario oficial, ¿ya? No he visto en Sí. ningún otro. Ese kiosco, en todo caso, es evidente que es el único porque está pegado a la moneda. Claro, está frente a la moneda. Ok, Más bien frente a la plaza, gracias. a la plaza de la Constitución. Sí, sí, se ubico. Ahí. Bien, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Ya, les iba a comentar un poco, sobre todo eh, a quienes no, a lo mejor no tienen el conocimiento de la historia de nuestro país, la historia de Chile, tanto, por favor, tanto chilenos como también extranjeros, porque hay chilenos que no tienen idea de la historia de Chile, ¿bien? Lo cual es aberrante, pero se da. Bueno, el Araucano, bien, fue un periódico que se comenzó a publicar después de La Aurora de Chile, que fue el primer periódico que se empezó a divulgar en nuestro país en la colonia, ya al principio de, o sea, por ahí por 1800 y algo. Eh, y este diario, entonces, vino a tomar mucha información o a entregar mucha información a la población y era también en el periódico en el que se publicaban las normas, los decretos que iban apareciendo en ese momento y que eran dictados tanto por el gobierno como por las autoridades del momento. ¿Bien? Entonces, ese periódico que hoy día ya no existe fue reemplazado a su vez por el Mercurio. ¿Bien? Y el Mercurio era el de Valparaíso, el de Santiago. Primero fue el de Valparaíso, después vino el Mercurio de Santiago. Bien, y después entonces el diario oficial a partir de 1877 es que ya se toma, ¿cierto? Y se le entrega la obligación o en realidad, ¿cierto? La facultad de ir publicando lo que eran las normas que iban apareciendo en el momento y ya en lo que era la República de Chile. Pero eso un poquito un poquito también para que o sea, para que ustedes sepan por qué el araucano, ¿ya? Y ese nombre, evidentemente, perdón, hacía referencia a la lucha también en contra de la corona española y en contra de todo régimen también autoritario. ¿No? Porque recordemos que en nuestro país también ha tenido bastantes regímenes autoritarios, bastantes también dictaduras a través de su historia, desde 1811 en adelante. Bien, así que ahí hay que también tener ese poquito de conocimiento, ¿cierto? Como les comentaba, y que este diario hacía referencia al mapuche, ¿bien? Que antiguamente también se le llamaba araucano, y era en referencia, evidentemente, al libro que había escrito eh, el cautiverio feliz, ¿cierto? Que se escribió, ¿bien? Y que hacía referencia a los araucanos. Bueno, desde entonces, y salvo en contadas excepciones, el diario oficial aparece todos los días hábiles de lunes a sábado. Las ediciones normativas anteriores al diario oficial que se han encargado de publicar nuestros cuerpos legales nacen en forma más sistemática en la Aurora de Chile, como ya les había comentado,
por allá por 1812, y le sigue el primer periódico propiamente oficial llamado El Monitor Araucano, en 1813, continuando con otras publicaciones legislativas especializadas como las Gacetas del Rey de 1814, cuando recordar que en este periodo fue el periodo de la Reconquista, y del Gobierno de 1817, la Gaceta de Santiago de 1817, la Gaceta Ministerial 1818, el Boletín de las Órdenes y Decretos del Gobierno 1823, el Araucano nuevamente que reaparece sin el monitor, ¿cierto? En 1830, para culminar con el Diario Oficial de 1877, publicación que ha permanecido hasta nuestros días. Desde entonces, el diario ha sido un reflejo oficial de la historia de Chile. Allí se han impreso las leyes y decretos que rigen a los ciudadanos, se han constituido señeras instituciones que forman parte de la vida cultural y comercial del país, porque también en el diario oficial se publican los decretos que crean organismos públicos, que crean ministerios, que crean servicios. Aparecen ahí también. Y en sus inicios se publicaron actas de sesiones del Congreso, discusiones parlamentarias, reportes de la guerra, porque hay que recordar que también tuvimos esta guerra del Pacífico, ¿cierto? Y que entonces en este periódico, en este diario, se publicaban los reportes de guerra y muchos otros acontecimientos de gran valor testimonial. Desde esta perspectiva, el diario oficial es una bitácora de los hechos que han dado vida a la identidad cultural, social, política y económica del país. En sus orígenes, la publicación del diario se entregó a la imprenta nacional. Posteriormente fue editado por diversos concesionarios, empresas periodísticas como La Nación y por el propio Estado. En el año 1934 se constituye para el efecto y se encomienda la publicación a la empresa periodística La Nación S.A., lo que se mantendría hasta su disolución, porque hoy día La Nación ya no existe, perdón, el periódico La Nación. Con ello, en agosto de 2013, el diario oficial retorna al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de conformidad con lo establecido en el artículo tercero, letra E, del DFL número 7012 de 1927, que fijó las atribuciones de las Secretarías de Estado, estableciendo la dependencia del diario oficial de este ministerio. Finalmente, en 2016, y luego de casi 140 años de historia, se dicta el reglamento sobre organizaciones y funcionamiento del Diario Oficial de la República de Chile, norma que regula todos los aspectos operativos y legales del diario, sustituyendo además su soporte de publicación. En el mismo año se publica el reglamento del Boletín Oficial de Minería, que desde el 2017 encarga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 del Código de Minería, la publicación en este suplemento al diario oficial. Recordad que el Boletín Oficial de Minería es un documento del Ministerio de Minería en donde se publica toda la normativa respecto de la legislación minera, además también de todas las concesiones mineras que se otorgan a los distintos solicitantes. ¿Bien? Eh, y esto entonces a partir del año 2017, este boletín, perdón, se publica en el diario oficial también. Directores, el primer periódico oficial conocido como el Monitor Araucano fue dirigido por Fray Camilo Enríquez, que fue el mismo fundador de La Aurora de Chile. Le sucedió como redactor de la Gaceta del Rey el literato José María de la Torre. Más tarde, el último predecesor del diario oficial, El Araucano, fue encargado a Manuel José Gandarillas, colaborando con él don Andrés Bello. Recordar que también Andrés Bello fue el redactor del el Código Civil, del Código Penal de la época, estamos hablando de 1850, 1870, ¿ya? Y además también, como creo que habíamos comentado, Andrés Bello fue rector de la Universidad de Chile y una persona que contribuyó grandemente
con nuestro país. El actual diario oficial. En la actualidad, el diario oficial integra la Subsecretaría del Interior y se encuentra regulado por el Decreto Supremo número 22 de 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el reglamento sobre organización y funcionamiento del diario oficial de la República de Chile. Así, tras su entrada en vigencia el 17 de agosto de 2016 y en concordancia con las tendencias globales en materia de publicaciones oficiales, el diario oficial pasó de imprimirse a publicarse electrónicamente con validez legal, permitiendo su acceso desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo de manera gratuita. El diario oficial del día puede ser accedido y descargado gratuitamente en formato PDF, no PDI, PDF. Cada edición está compuesta por publicaciones independientes con validez en forma separada y suscritas, con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo, garantizando su autoría, emanado desde el diario oficial, integridad y fecha de publicación. Además, cuentan con un CVE, código de validación electrónica, para verificar la autenticidad de una versión impresa. La publicación puede ser descargada, transmitida y subida electrónicamente a plataformas de transmisión, como la del Poder Judicial, o ser reproducida en otros sitios publicados o privados, amplificado su difusión de manera efectiva, sin afectar su autenticidad. Finalmente, y solo para efectos de mantener el patrimonio documental impreso del Estado, se imprimen 5 ejemplares cada día. Uno de esos ejemplares, evidentemente, va a los registros, ¿bien? Para ser archivado en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional también es bastante interesante para aquellos que no han ido a la Biblioteca Nacional. eh, bueno, yo no he ido hace hartos años también, pero se los recomiendo porque bueno, para aquellos que les gusta la lectura, es un palacio para ir a leer. Es muy acogedor, muy completo. Como les digo, yo hace varios años que no voy. He tenido la intención de ir varias veces, pero por temas de tiempo no he podido, pero es muy interesante ir allá. Además que también eh, su estructura también uno puede ir evaluándola, ¿bien? Así que los invito a todos a que vayan ahí. Leandro, Profesor, esa biblioteca puede ser que está en Camin, Metro Camin. no, no, Metro Camin, no. Está en Metro Santa Lucía, la salida del Metro Santa Lucía. Ah, sí, 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 claro. Ya lo vi. Ahí Me está. confundí, pensé que era la otra. No. Porque hay una que está en Metro Camin, Ujú. que también es bastante lujosa, por decirlo así. Quizás Bastante puede grande. ser, quizás puede ser la biblioteca de la Municipalidad de Santiago. ¿En qué parte de Camin? Justo donde está el Metro Camin saliendo, yendo, haciendo, ay, a ver, ¿cómo le puedo La decir? salida, No a me ver, a acuerdo con cuál cruza. Camin con compañía, ahí está el metro. Sí, en todo caso es muy cerca del Metro Camin. Sí, porque al frente hay un vivero, al otro lado está un restaurante y al frente ahí del metro está una farmacia, hay una farmacia. Por eso le preguntaba dónde. Miren, no recuerdo si era yendo como para la Alameda o para el otro lado, ¿Ya? pero sí era muy cerca. Me acuerdo que pasaba siempre. De hecho, entré 2 veces. Ya. No he ido por ahí. No he andado por ahí en esa biblioteca. Pero bueno, ahí vamos a buscarla. Así que gracias, Leandro, por el dato.
Estaba seguro que era esa la que decía, pero yo pasé por alto que la que está, usted dice la que está en Alameda con San Antonio. Exactamente, Sí, sí, esa sí. mismita. No, no quiero interrumpir la clase, pero Sí. me llama la atención la cantidad de gente que hay en la escalera vendiendo cosas también, ¿no? Ah, bueno, ese es otro tema, Leandro. Eso es lo único malo Ese es de... otro tema. Sí. Nada que hacer ahí. ¿Ya? Pero bueno, pucha, hay un montón de espacios públicos que son muy interesantes y pasa lo mismo. ¿Ya? Hay mucha gente vendiendo, entonces, claro, hay una intervención ahí, pero como son lugares donde hay un flujo importante de personas, claro, los vendedores ambulantes eso es lo que buscan, o sea, donde hay un mayor flujo para poder vender sus productos, ¿bien? Y que interrumpen, ¿cierto? El normal funcionamiento, pero bueno, es parte de nuestra sociedad, ¿ya? Lo mismo que ocurre a la salida de la iglesia, o sea, la catedral y todas las iglesias que hemos visitado eh, están también llenas de comerciantes. En los museos también, mucho comerciante. Entonces, porque son lugares donde efectivamente hay un flujo importante de personas. Así que nada que hacer ahí, Leandro. ¿Ya? Es más, la autoridad tampoco se preocupa mucho de eso. Así que, bueno, eso como comentario aparte. Bueno, y así es más o menos la estructura que nosotros podríamos ver en el diario oficial, ¿ya? Es la división a tres columnas, donde nosotros vamos a poder revisar y va por materias también. Por ejemplo, aquí tenemos el índice, normas del Poder Ejecutivo, ¿bien? Y así sucesivamente van a ser publicaciones normativas, eh, licitaciones a lo mejor, quizás, llamadas a asambleas, etcétera. ¿Bien? Trámites o servicios de la institución. Lectura y descarga del diario oficial. Publicación de extravío de documentos judiciales en el diario oficial. Publicación de notificación de adopción en el diario oficial. Publicación de notificaciones de aviso en el diario oficial. Publicación de extracto de cambio de nombre. Extracto de concesión de telecomunicaciones. Extracto de constitución, modificación o disolución de una sociedad. Extracto de cooperativa. Extracto de derechos de aprovechamientos de agua. Extracto de extravío de bono de reconocimiento, entre otros trámites que se pueden realizar, o más que realizar, publicar en el diario oficial. Bien. Caso práctico, solicitud de publicación de una marca asociada, tramitación. Permite publicar en el diario oficial el extracto de una solicitud de marca asociada a productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales, frases de propaganda, certificaciones, entre otros. Bien. Esta publicación se debe realizar porque también la ley de protección, ¿cierto? De derechos de autor o de patentes establece que también cuando se otorga la protección de la marca, cuando se otorga la protección de los derechos de autor, ¿bien? O de patentes también, se debe publicar un extracto en el diario oficial. ¿Ya? Y esto va dirigido tanto a personas naturales como jurídicas. Cualquiera de nosotros puede, a través del INAPI, que es el servicio público para la protección de marcas, de patentes, invenciones, frases de propaganda, etcétera, podemos entonces proteger esa marca que hemos creado, por ejemplo, o ese producto que hemos ingresado y que es único en el país, o esa letra de la canción que hemos creado, o ese cuento, o ese libro, ¿cierto? Esa narrativa que hemos escrito. Todo eso se puede, entonces, proteger, pero la ley señala que una vez que se otorga debe
publicarse un extracto de la resolución o el documento que lo autoriza en el diario oficial. Tramitación importante, los usuarios tienen un plazo de 20 días hábiles para publicar el extracto desde que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, acepta la tramitación del registro de marca comercial. El extracto se publica en el suplemento de marcas y patentes los días viernes de cada semana. Si el trámite se realiza en línea, el pago debe realizarse al menos 2 días hábiles antes de la fecha de publicación, es decir, el miércoles. Si se realiza en oficina, debe efectuar el pago al menos 3 días hábiles antes de la fecha de publicación, es decir, el martes. ¿Bien? Documentos que necesito para realizar el trámite. Extracto de la solicitud de marca y conocer el número de solicitud. ¿Cómo y dónde se realiza el trámite? Una vez en el sitio web del diario oficial, se ingresa el root, contraseña, se cliquea en ingresar. Si no está registrado, se debe crear cuenta y activarla. ¿Bien? Luego cliqueamos en marca, ingresamos el número de solicitud de la marca que deseamos publicar. El sistema permite publicar más de una marca simultáneamente, solicitud por lote, pagar el valor del trámite siguiendo las instrucciones y como resultado del trámite se habrá solicitado la publicación del extracto en el diario oficial, lo que se realiza el día viernes o al día siguiente hábil, excepto los días sábados. ¿Bien? Bueno, los domingos también son inhábiles y los festivos. Pero si el viernes es festivo, ¿cierto? Entonces el día siguiente hábil, que sería el día lunes. Importante es que la publicación del documento se debe verificar con el Código de Validación Electrónica o CVE. Bien, eso es lo que podemos hablar, comentar respecto de lo que es el diario oficial. Entonces podemos buscarlo, cierto día podemos bajar este diario de acuerdo a lo que hemos visto a través de la página correspondiente y leer de qué se trata, qué están publicando, qué se está publicando. ¿Bien? Comentarios, consultas al respecto. Profe, ¿Sí? no, quería corregirme con el dato que había dicho antes. La biblioteca era Biblioteca de Santiago. Está en calle Matucana, cerca del Ah, ya, metro Quinta Normal. ya, 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 Ahora ya. sí, Sí, disculpe. ahora sí. No, no hay problema. Sí, esa biblioteca también es bastante, sí, es bonita. Sí. Bueno, y cerca también del metro Quinta Normal está el Archivo Nacional. También en toda la esquina de Matucana con Portales. También, bueno, y ahí al frente también del, eh, del metro Quinta Normal está el museo también. El museo, ¿cómo se llama este museo? Museo de los Derechos Humanos, no me acuerdo el nombre, ahora se me olvidó. Pero bueno, ese museo, que también es bastante interesante y también los que no hayan ido, yo se los recomiendo para que vayan a dar una vuelta y conozcan poco digo, de la historia de Chile también. ¿Ya? Digo un poco porque es una parte, ¿ya? Pero también hay que contrastarlo con la otra historia o la historia de la otra parte. ¿Ya? Nunca quedarse, y bueno, eso nunca lo habíamos conversado, pero también nunca quedarse con una sola opinión. ¿Ya? Nosotros, ¿cierto? Como personas ligadas a todo lo jurídico, siempre tenemos que tener versiones, ¿cierto?, de ambas partes. Por lo tanto, uno me dice una cosa, después tengo que ver qué me dice la otra parte y de ahí entonces sacaré una conclusión. Nunca, jamás, por lo menos es mi visión también y es lo que siempre hago, jamás me quedo con una sola opinión. Bien, algún otro comentario, alguna otra consulta?
Ya, vamos a pasar a ver Contraloría, pero antes de eso, y como ya van a ser las 8, 5 minutos para las 8, vamos a un recreo para que entonces no tengamos ninguna interrupción, es decir, ningún corte, y podamos ver todo lo que es Contraloría General de la República de una sola vez. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces nos vamos y nos juntamos a las 8:10. Bien, entonces vamos con la Contraloría General de la República, o CGR, por su abreviación. La Contraloría General de la República es un órgano superior de fiscalización de la Administración de Estado, contemplado en la Constitución Política, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. Es esencialmente una entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, que actúa con independencia del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Su labor es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, pues está destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que los órganos de la administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla. En este caso, la Contraloría, como hemos hablado en algún momento, no hemos hablado de la Contraloría, pero la Contraloría es un organismo del Estado que controla la legalidad de los actos de gobierno, es decir, ejerce un control a posteriori de los actos de gobierno y en algunos casos también a priori, como por ejemplo cuando los órganos del Estado realizan una licitación donde la compra o el contrato del servicio es de más de 1000 UTMs. Eh, entonces, en este sentido, la Contraloría toma razón previamente de la actuación del Estado o del organismo, ¿ya? Del organismo que realiza esta licitación. También en el nombramiento de los funcionarios públicos toma razón de este nombramiento y analiza que todos los documentos que se han presentado por parte del postulante al cargo público estén conforme lo establece la ley. También tiene un control respecto de algunas normas, algunos decretos de parte del gobierno y otras funciones, ¿bien?, que la propia Ley Orgánica Constitucional y la Constitución también le confieren a la Contraloría. La Constitución, en sus artículos 98 y 99, señalan que un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de legalidad de los actos de la administración, fiscalizará el ingreso e inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes. Examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades, llevará la contabilidad general de la nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. La ley 10.336 sobre organización y atribuciones es la LOC que fue publicada en el año 1952 y que rige entonces a la Contraloría. ¿Cuáles son sus funciones? De acuerdo a lo que establece la Constitución en los artículos 98 y 99, tiene una función jurídica porque revisa todos los actos de gobierno, ¿bien?, o del Estado, más que de gobierno, del Estado en general, desde un punto de vista jurídico, es decir, las normas, los decretos, las resoluciones, todo eso lo revisa desde un punto de vista jurídico. También tiene una función de auditoría e investigaciones especiales, porque revisa
la documentación, es decir, los actos de gobierno, los revisa, eh, revisa también las cuentas, las compras, en qué se invierte cada peso que llega a los distintos ministerios, servicios y reparticiones del Estado. Lleva la contabilidad general de la nación, juzga, bien, bien digo, juzga en un procedimiento que se llama eh, juicio de cuentas, ¿bien? En el cual se investiga a través de un procedimiento judicial que lleva a la Contraloría sobre los dineros que perciben algunos funcionarios públicos cuando respecto de este informe que deben hacer algunos funcionarios públicos desde un cierto grado, los directores, los jefes de división, los jefes de servicio, los ministros, diputados, senadores, etcétera, deben realizar un informe de sus bienes. Bien, entonces, realizan los cálculos para verificar cuánto es lo que ha percibido esa persona, ese funcionario, en el tiempo que ha cumplido funciones y si corresponde a los parámetros que establece la ley respecto de la adquisición de bienes. Además, también, este juicio de cuentas se puede producir respecto de funcionarios que tienen a su cargo las cuentas del Estado. Bien, sobre todo los que trabajan en las secciones o unidades de tesorería, eh, de bueno, todas estas unidades que manejan los dineros de las distintas reparticiones. Cuando hay desfalcos, cuando hay apropiaciones indebidas, cuando hay movimientos extraños de dinero, entonces el, eh, la Contraloría realiza este juicio de cuentas, que es muy parecido al juicio de cuentas también que se puede realizar en procedimientos o en sede civil respecto de otras personas que no son funcionarios públicos. ¿Bien? Pero en este caso es solo este juicio de cuentas respecto de funcionarios públicos que estén en investigación o que se cree que han malversado fondos o bienes públicos también. La misión de la Contraloría: garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección y debido uso del patrimonio público, la preservación y fortalecimiento de la probidad, así como la fidelidad y transparencia de la gestión financiera de la administración del Estado. Esa es la misión general que tiene la Contraloría. Como ustedes pueden ver, se preocupa de la legalidad de los actos de gobierno y legalidad en general, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino que también financiero, contable, etcétera. Leandro. Quería consultarle, profesor, espere un segundito. Profesor, disculpe, lo que pasa es Sí. que quería saber si en este caso un ejemplo de una fiscalización que pasó la Contraloría pudo haberse realizado en un hecho de corrupción de tráficos de armas que ocurrió hace un tiempo acá. Ujú. Ellos tuvieron que ver en ese tema, ¿no? Sí, efectivamente, todo lo que implica fondos del Estado o dineros del Estado, bien, como por ejemplo este tráfico de armas, ¿cierto? Donde se podían haber desviado dineros o donde quienes traficaban, ¿cierto? Aumentaron su masa económica, la Contraloría va a realizar las investigaciones que correspondan. ¿Leandro? Perdón, profe, que se me entrecortó. No Sí, le alcancé a escuchar eso último, disculpa. lo que le comentaba, perdón, es que efectivamente cuando existen movimientos extraños de dinero, malversaciones de fondos, ¿cierto? O aumentos de la masa económica, del patrimonio de los funcionarios públicos y que extrañamente aparecen, ¿cierto? Con un mayor patrimonio, la Contraloría procede a realizar estas investigaciones. Ok, tenía una pequeña duda.
respecto a eso, pero sí, ahí me quedó clarísimo. Ok, gracias, Gracias. Leandro. Función jurídica, potestad dictaminante. La Contraloría también puede realizar o puede redactar dictámenes jurídicos, informes en derecho, respecto también de consultas que se puedan realizar tanto por la ciudadanía como por funcionarios públicos. Bien, ahí la Contraloría, a través de estos dictámenes o informes en derecho, al igual que la Dirección del Trabajo, por ejemplo, responde las consultas que puedan surgir o que puedan llegar a esto de todos los ámbitos, desde la ciudadanía o de funcionarios públicos. Realiza un control de juridicidad, también se preocupa de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico en lo que le corresponde, ¿bien? Y que no tenga que ver con intervenir en el Poder Judicial o con las normas del Poder Judicial, o también con el Tribunal Constitucional, o en los casos también que le corresponde al Senado. Genera jurisprudencia administrativa, y esto respecto de los informes en derecho y los dictámenes que se emanan o que emanan de este organismo respecto de preguntas o respecto también de solicitudes que se les puede realizar a la Contraloría en cuanto a que se pronuncie respecto de tal o cual situación. Vuelvo a repetir, siempre que no influya o no intervenga respecto de las funciones propias de, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Congreso o el Poder Judicial. También genera esta jurisprudencia obligatoria para los servicios de la administración. Ya también puede dictar normas respecto de cómo se debe realizar tal o cual gestión, cuáles son las funciones o cuáles son las atribuciones que le competen a cierto órgano o a cierto funcionario público, a solicitud de parte, ya sea de las autoridades, parlamentarios, ciudadanía o de oficio, tal como se los había comentado, y también ejerce un control de juridicidad, tanto a priori como a posteriori de los actos de gobierno. Realiza un procedimiento de control preventivo, un examen, de acuerdo a lo que establece también la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional. Verifica la constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. Em, eh, También puede dictar decretos, resoluciones, decretos con fuerza de ley, revisar también a priori estas normas emanadas de la potestad del Estado o del gobierno más que del Estado. Bien. Eh, de los exámenes que este realice o de los análisis legales que realice este órgano del Estado, toma razón. Bien. Eh, También puede ser una toma de razón con alcance, una representación, la negativa también a que un acto de gobierno se pueda realizar, y puede también dar instrucciones de cómo se debe aplicar la norma desde el punto de vista del Estado. En la toma de razón se provoca un control de juridicidad, por lo tanto realiza un procedimiento de control preventivo, conforme lo señala la Constitución y la LOC correspondiente. Verifica la constitucionalidad y legalidad de los documentos que se le entregan para que tome razón, de los decretos, resoluciones, decretos con fuerza de ley. Por lo tanto, en este caso, vuelvo a repetir, puede tomar razón con alcance, puede representar o puede también denegar esa toma de razón. En cuanto a la función de auditoría e investigaciones especiales, el objetivo de la Contraloría General de la República está dado en el artículo 21, letra A. La Contraloría General efectuará auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del objetivo patrimonio público y la probidad administrativa. Evaluará los sistemas de control interno,
efectuará auditorías con la finalidad de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y el respeto al principio de probidad administrativa. Velará por el acatamiento de las disposiciones sobre administración. Financiará, perdón, también revisa el área financiera del Estado, la ejecución presupuestaria de los recursos públicos, las operaciones efectuadas y la exactitud de los estados financieros de todos los órganos del Estado, la veracidad de la documentación sustentatoria y también las normas estatutarias. ¿A quién fiscaliza? La Contraloría. Al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, ministerios, servicios públicos centralizados, descentralizados y desconcentrados, a las intendencias y gobernaciones del Estado. Es decir, básicamente la Contraloría fiscaliza al Poder Ejecutivo. En algunos casos, ¿bien?, podrá pronunciarse también respecto de lo que es financieramente en cuanto al poder legislativo y judicial. Acciones derivadas de sus investigaciones, denuncias, sumarios, reparos, ¿bien?, otros como órdenes de reintegro, de dominio, de patrimonio, de bienes que han sido apropiados por parte de las personas en los distintos órganos del Estado. Bien, aquí los sumarios son sumarios administrativos, ¿cierto?, que vienen a investigar eh, los cargos que se le imputan a algún funcionario público. Y las denuncias cuando corresponde a los organismos, también a los tribunales que correspondan, sobre todo tribunales de garantía respecto de delitos cometidos por los funcionarios públicos. En cuanto a la contabilidad general de la nación, genera información estructurada y sistemática sobre los eventos económicos que modifican los recursos y obligaciones del Estado. Su objeto es apoyar el proceso de toma de decisiones de los poderes del Estado. Y aquí entonces, respecto de los informes de gestión financiera del Estado, tenemos respecto del punto normativo, normativa contable del sistema de contabilidad general de la Nación, en cuanto a los procedimientos al sector público y municipal, en cuanto a las instrucciones al sector público, municipal, empresas públicas, sociedades del Estado, entidades de educación superior del Estado. En el juicio de cuentas, este examina las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal. Juzga las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos con el objeto de hacer efectiva su responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, los intervinientes que concurren a este juicio de cuentas es evidentemente el juzgado de cuentas, que es un juzgado especial dentro de lo que hemos hablado y que se forma o que está creado por disposición legal en la Contraloría General de la República, perdón, y que entonces toma conocimiento de estas denuncias, realiza el procedimiento correspondiente y después dicta una resolución o un dictamen. Bien, también tenemos el Tribunal de Cuentas de segunda instancia para el caso de que se apele a la sentencia o resolución del juzgado de cuentas de primera instancia. Participan la Fiscalía de la Contraloría General y las unidades de control externo y controlores regionales respecto, obviamente, de estos procedimientos que se realizan en regiones respecto de funcionarios públicos de regiones. Comentarios. Perdón. Consultas. Leandro, Profesor, sí, ¿quién controla a la Contraloría? O sea, quién la fiscaliza? la puede fiscalizar el Tribunal Constitucional.
respecto de, por ejemplo, dictámenes que ésta pueda realizar y que escapan de sus facultades. ¿Bien? O respecto también de la aplicación de norma al resolver algún negocio jurídico, es decir, un juicio de cuentas, por ejemplo, o también en resoluciones que imponen algún tipo de obligación o sanción. Ok. Sé que no iba a ser fácil oír esa respuesta, ¿Por qué, Leandro? pero... Y no porque estuve tratando de indagar un poquito y no encontraba esa información. Pero sí, me quedó claro, sí, está bien. Ok. ¿Alguien más? Porque con eso terminamos el contenido que teníamos que ver hoy día. Así que aprovechen de preguntar. Recuerden que a las 9 se abre la prueba. Entonces, por si tienen aún dudas. Tenemos 17. Ah, Rebeca. Profesor, disculpe, ¿eh? ¿Sí? Una consulta más. Sí, sí. Eh, ¿La Contraloría fiscaliza senadores y diputados también, ¿no? ¿O no los fiscaliza ellos? Solamente fiscalizaría cuando, respecto de las cuentas, de cómo se están utilizando los dineros del Estado por parte de los diputados y senadores. Más allá de eso, Lo que no. decía antes, Claro, el tema de comprobar de que, bueno, era de su remuneración, por decirlo así. así es. Porque recuerden que todos los funcionarios públicos de ciertos cargos, cierto grado, deben realizar este informe de patrimonio. ¿Bien? Y esto es para mantener entonces un control en cuanto a, discúlpeme, estoy contestando y además que estoy viendo la asistencia. Entonces, les comentaba que se realiza este, este contraste entre el patrimonio con el que ingresa el funcionario público a cumplir funciones y el patrimonio con el que termina también sus funciones, para evitar que exista una malversación, para evitar que exista un enriquecimiento ilegal por parte del funcionario. Bien, y ahí entonces aparece este juicio de cuentas, ¿ya? Y ahí también aparecen todas esas investigaciones que aparecen en las noticias de, por ejemplo, que un funcionario, tal funcionario, estaba traficando con armas o se están desviando los dineros públicos para determinados casos o determinadas funciones, etcétera. Sí, está clarísimo, profe. Es que sabe qué pasa que había visto en ¿Mm? otras fuentes, así, informándome, increíblemente había visto o leído que decía que no fiscalizaban a los senadores y diputados, pero claro, Que lo que pasa es que no los van a fiscalizar respecto de sus funciones, ¿bien? Sino que respecto de el uso de los dineros públicos. Más allá de claro, fiscalizarlos a ellos, sino que ellos fiscalizan el uso, o la Contraloría puede fiscalizar el uso de los dineros públicos. Eso es lo que van a fiscalizar más que nada, o lo que va a fiscalizar claro, la Contraloría. respecto al uso de los recursos públicos, se podría decir. Por eso. Exactamente, exactamente. Eso es lo que tiene encargado la Contraloría de fiscalizar. El buen uso del patrimonio público. Ok, gracias, Esperanza. profe. Ok, Profesor, sí, consulta, súper cortito. El sí, lunes vamos a empezar con el nuevo contenido. sí, penal.
efectivamente. ¿Y el apunte va a estar en la plataforma? Me lo envían mañana, así que yo creo que mañana lo subirían a la plataforma. Ya. Gracias, profesor. Eso era. Ok. María, Hola, profesor, ¿cómo está? hola, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Profesor, ¿sabe qué? Sí, Em, Estuve verificando que aún aparezco como Lorena. No así sé si... es. Ah, ya, pero usted ya identificó que yo para Es la María. lista. Así es. Sí, Ya, está listo profesor. ya. Muchas gracias. Chao, chao. Ok, chao. Voy con el WhatsApp, Rebeca. Sí, Rebeca, como siempre, se sube la clase grabada, ¿ya? Recuerden que lo estoy subiendo, termino la clase y lo subo enseguida, ¿ya? Para que también, sobre todo hoy día, ¿cierto? Que tiene la prueba, así que no se preocupe, al final se va a subir como corresponde. Ok, ¿alguien más que quiera señalar, comentar, preguntar? Sí, buenas noches, Hola profesora. Marcela, buenas noches. Cuénteme. Bueno, tengo dos consultas. La primera es que esta Contraloría que estábamos recién viendo, la función de la Contraloría, Ujú. que también fiscaliza al Poder Judicial, Lo mismo a que, los militares y a los policías. sí, sí, efectivamente, bueno, militares y policías en general, carabineros, investigaciones, incluso gendarmería, porque son organismos públicos, por lo tanto, sí, efectivamente lo va a fiscalizar. Y respecto del Poder Judicial, lo mismo que le estaba comentando a Leandro, solo respecto del uso de los fondos públicos, ¿bien? Nada más, porque respecto de sus actuaciones, no, ¿ya? Porque respecto a las actuaciones, por ejemplo, eh, del Poder Judicial o del Poder Legislativo, bien, es el Tribunal Constitucional el que tiene la fiscalización a priori o a posteriori de los actos que ellos realizan, ¿ya? Pero respecto de los fondos, es la Contraloría, respecto de los dineros en realidad, ¿ya? Porque son fondos públicos. Ah, está bien, doctor. Y la otra pregunta que le quería hacer era sobre el tema del examen. Ujú. ¿Y me podría, por favor, decir desde dónde va a ser el examen? ¿Y sería como hasta acá, hasta la Contraloría? Sí, lo que vimos el lunes, que fue, lo que vimos el lunes Conservador de bienes raíces. es, Conservadores. gracias, conservador de bienes raíces, archivo judicial, ¿cierto? Y lo que vimos hoy día respecto de Contraloría y Diario Oficial. Está bien, eso era, profe. Gracias. Muchas Ok. gracias. ¿Alguien más? Entonces dejo de grabar.